El coco se va a convertir en un nuevo sabor de jugo loco. Este coco se va a convertir en jugo de coco, o lo que también podríamos llamar leche de coco. Les cuento que primero voy a hacer la receta, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar el jugo. Para esta receta necesitamos 150 gramos de pulpa o carne de coco, así que ahora le voy a retirar pulpa hasta obtener 150 gramos. Bueno, acá tenemos 150 gramos de pulpa o carne de coco. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa de coco en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego lo voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá tenemos el jugo o leche de coco y por acá el coco rallado, que si lo dejan secar, lo pueden utilizar para hacer otros preparados. Contiene vitaminas C, E, B1 y B3. Además, posee minerales como potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc, calcio, fósforo y cobre. Proporciona una hidratación profunda. Es rico en electrolitos como potasio, sodio y magnesio, lo que lo convierte en una bebida ideal para recuperar líquidos después de hacer ejercicio o en días calurosos. Fortalece los huesos y los músculos. Contiene calcio, fósforo y magnesio, los cuales son esenciales para mantener huesos y músculos saludables. Es bueno para el corazón. El coco aporta grasas saludables que pueden ayudar a equilibrar el colesterol y mejorar la circulación. Refuerza el sistema inmune. Tiene compuestos antimicrobianos y antioxidantes que pueden ayudar a combatir infecciones. Ayuda a la digestión. Es una bebida suave para el estómago. Ayuda a la digestión y puede aliviar la acidez o gastritis. Aporta energía natural. Gracias a sus grasas saludables y minerales, el jugo de coco es una fuente de energía natural y sostenida. Es bueno para la piel y el cabello. Sus antioxidantes e hidratación ayudan a mantener una piel radiante y un cabello saludable. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy buenos los beneficios de este jugo de coco. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de coco, o lo que también podríamos llamar leche de coco. Acá estoy bien preparado y con ganas de probarlo. Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm. Muy bueno el sabor de este jugo. Voy a probar un segundo sorbo y luego les hago la descripción. Vamos.
Ahora les cuento de qué se trata. El sabor es semidulce y la textura es aceitosa. En apariencia y textura hace que se parezca a una leche. Es una verdadera leche vegetal. El sabor a coco yo creo que todo el mundo lo conoce y es un sabor particular y original. No hay otra fruta en el mercado comercial que se le parezca en cuanto a sabor. Pero sí hay algo que se le parece en aspecto. Miren, este mini coco. Ahora al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor del fruto que envuelve este mini coco y se llama butiá. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo beber este jugo o leche delicioso, increíble, con muchos beneficios para la salud y es muy rico. Háganlo y luego me cuentan. Lo prometido ahora al finalizar este video es la prueba de sabor del butiá y también les voy a dejar unas recetas que realicé con el butiá, increíble fruto que además se puede utilizar por completo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos de nuestro canal de YouTube. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.